Buenas, el día de hoy vamos a explicar el circuito original de la práctica 1 de electrónica de potenciados. En el circuito original tenemos lo que es un MOSFET, una carga que simularía la de un motor, que tiene una resistencia, una inductancia y una fuente DC que simularía la FEM. También tendríamos un diodo de paso libre, una fuente DC de 110 que va a alimentar a la carga y como activador del MOSFET vamos a tener un tren de pulsos que en este caso tendría un periodo de 2.5 milisegundos y un tiempo de encendido de 1.8 milisegundos. Al correr la simulación vamos a poder ver los distintos tipos de voltajes, de corrientes. El primero se muestra lo que es el voltaje de la carga, que serían los 110 voltios mientras está encendido, y cuando está apagado los 0 voltios. Una vez que se cierra el MOSFET, se apaga, en el circuito deja de conducir corriente en este sentido y empieza, como el inductor se cargó y se opone a los cambios bruscos de corriente, va a empezar a liberar la energía almacenada dentro de él y la corriente va a empezar a circular por el diodo de paso libre, que es como podemos ver aquí. Una vez que se apaga, esta es la gráfica del diodo de paso libre y vemos como poco a poco va disminuyendo la corriente. Finalmente tenemos la corriente de la carga, que en este caso está en el límite de la continuidad y discontinuidad, ya que sí llega a cero, pero instantáneamente vuelve a tener valores positivos. Esto es en cuanto al circuito original. Ahora vamos a ver el circuito variante. En el circuito variante, nuestra variación va a ser en el tiempo de encendido. En este caso vamos a tener 3 tiempos de encendido para poder visualizar mejor su distinta repercusión en el tipo de la corriente. En el primer caso vamos a ponerlo con un tiempo de encendido de 1.25. Y vamos a correr la simulación. En este caso de aquí podemos notar en la corriente de la carga que llega a cero por un tiempo notable, por lo que podemos decir que la corriente es discontinua. ¿Qué pasa cuando la corriente es discontinua? Al no haber ya corriente en la carga, no hay caída de voltaje tanto en el inductor como en la resistencia, por lo que el voltaje de la carga se va a reflejar simplemente en el voltaje de la FEM, que podemos observar aquí. Una vez que se deja de haber corriente, en el voltaje de la carga simplemente se va a ver reflejado los 44 voltios de la FEM, hasta que nuevamente se vuelve a activar el gate del MOSFET y permite el paso, y otra vez se logra visualizar los 110 voltios de la carga y así sucesivamente. Ahora vamos a poner el tiempo encendido del circuito original, que como ya le expliqué antes, está en el borde de la corriente está en el borde de la continuidad y discontinuidad, como podemos observar aquí, que apenas llega a los 0 amperios vuelve a crecer. Como no tenemos un tiempo prudencial para poder ver que la corriente de la carga es cero, tampoco en el voltaje de la carga se va a ver reflejado la FEM, debido a que el tiempo es muy pequeño. Ahora vamos a proceder a aumentar más el tiempo de encendido a un 90%. Corremos la simulación
Y ahora si observamos como la corriente de la carga no llega para nada a cero, siempre se mantiene en valores positivos. Y asimismo en, en el voltaje de la carga nunca vamos a ver el valor de la FEM, debido a que siempre va a haber corriente y siempre va a haber caída de voltaje en la resistencia en el inductor. Entonces podríamos concluir que a medida que aumentamos el tiempo de encendido, al aumentar el tiempo de encendido, cargamos más el inductor, y como reducimos también, al aumentar el tiempo de encendido, reducimos el tiempo de apagado, y al reducir el tiempo de apagado también, si el tiempo de apagado es muy corto, no se logra el inductor que almacena la energía mientras se carga, no logra disipar su energía almacenada completamente, por lo que la corriente no va a llegar al valor de cero, por lo tanto no va a ser discontinua la corriente. En el caso de que el T-on sea muy pequeño, esto hace que la corriente ya como el tiempo apagado es más grande, el inductor tiene más tiempo a descargarse, y ya llega un punto en el que el inductor ya pierde totalmente su energía almacenada, ya no circula corriente y la corriente de la carga es discontinua, y se ve también reflejada el voltaje de la FEM en el voltaje de la carga. Eso es todo. Muchas gracias.